Amén. Hebreos capítulo 12 le dije, amén. Vamos a leer del 25 al 29 para comprender el contexto, ¿lo tiene? Amén. Leámoslos todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos a aquel que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Sigamos leyendo juntos el 27. Y en esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Palabra del Señor. Palabra del Señor, amén. Bien, vamos a hablar acerca de lo que significa recibir un reino inconmovible. Ese es el tema. Vamos a hablar entonces acerca de lo que significa recibir un reino inconmovible. La verdad que esta palabra, mis amados hermanos, es bastante profunda. Mi hermano, cuando uno estudia la palabra del Señor, uno toma alguna arista de la parte. No significa que vamos a ir a toda la profundidad, a no ser que el Espíritu Santo nos dé la gracia, esa sobrenatural, para tomar. Pero quisiera que abriéramos nuestro entendimiento y nuestro espíritu para recibir del Señor una revelación de este pasaje. La verdad que el libro de los Hebreos es bastante profundo. Es un libro que fue escrito hacia el pueblo del Señor, porque ellos tenían el conocimiento de todo lo que era la ley antigua, del Pentateuco, de toda la palabra del Señor. Por eso el libro de los Hebreos es bastante profundo, porque para estudiar el libro de los Hebreos necesitamos nosotros tener un conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, especialmente, gracias sierva y pastor amado, gracias, amén, permiso hermano, amén. Estaba diciendo entonces que para estudiar el libro de los Hebreos necesariamente necesitamos nosotros considerar el Antiguo Testamento y de preferencia necesitamos considerar el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Escritura. Por ende, cada vez que queremos introducirnos en la dimensión profética del libro de los Hebreos, necesitamos considerar necesariamente el Antiguo Testamento. No podemos decir que al leer y tener una lectura textual vamos a tener toda la revelación, porque no desde la lectura textual no viene toda la revelación, sino que necesitamos ir interiorizando a poco. Para eso, bueno, como les dije, la palabra que el Señor me dio se llama recibiendo un reino inconmovible. Ya sabemos nosotros que el evangelio que predicaba nuestro Señor Jesucristo Él dijo que nosotros debíamos alegrarnos porque sobre nosotros se había acercado y se había desatado el reino del Señor. Amén. Y el tema del reino del Señor es bastante amplio. Gracias al Señor en estos últimos 30 años sobre la iglesia ha venido una revelación profunda respecto del reino, cosa que años anteriores era muy aislada el conocimiento respecto del reino. Algunos se atrevieron en algunos años, como yo creo que los pioneros fue David Yonguichó, a hablar respecto en el libro de la cuarta dimensión, no sé si alguno lo ha leído, o los libros acerca de la oración, ¿cierto? Tienen que ver respecto de esa dimensión sobrenatural donde uno pertenece. ¿Qué tiene que ver el tema del reino con nosotros? Nosotros, mi hermano, estamos de una forma corporal aquí en este lugar. Nosotros nos vemos, pero dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso es una premisa, es una realidad. O sea, todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y como Salvador, está sentado con Cristo en los lugares celestiales. O sea, nuestra vida se desarrolla en este lugar, pero también estamos en otra dimensión. ¿En qué dimensión? A donde Jesucristo está sentando, porque está sentado y gobernando, y Él está intercediendo. Eso es lo que algunos se atrevieron a llamar la cuarta dimensión, o otros lo llaman el reino del Señor, que es el reino sobrenatural. No es algo, son nombres, o son experiencias, o son énfasis doctrinales que algunas personas ponen, pero está escrito en la palabra del Señor. Ahora,
esto es una realidad para el creyente que tiene y practica una vida espiritual. Ahora el Señor nos invita a nosotros, y Jesucristo, como les dije, Él nos enseñó en su palabra que Él estaba predicando el reino. Y además, no solamente lo dice la Escritura, sino que también Él dice, oraréis así, venga sobre nosotros tu reino. O sea, para el Señor Jesucristo, para nuestro Salvador, para el primogénito de la creación, el reino es lo más importante. De hecho, después de saludar y entrar en comunión con el Padre en la oración, porque la oración dice así, Padre nuestro, ¿cierto? De hecho, en el original dice Abba, ¿cierto? Que es papito. Papito nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Luego se exalta la santidad del Señor y luego dice, venga, establezcase sobre nosotros tu reino. O sea, la doctrina del reino es algo que nosotros debemos conocer. El reino no es de acceso para todo creyente. Ahora, donde hay un creyente está el reino de Dios. Pero este creyente tiene que cumplir las características de un discípulo de Cristo. No cualquier persona tiene la capacidad de vivir y ejecutar el poder de la tercera dimensión. ¿Por qué tercera dimensión se llama? Porque hay 3 cielos, dice Pablo. El primer cielo donde estamos nosotros, segundo cielo donde está la guerra, digamos, en sí, la espiritual, y en el tercer cielo está nuestro Señor Jesucristo. Y en el tercer cielo dice que nosotros espiritualmente estamos gobernando con Él. El poder de esta dimensión sobrenatural está sobre la iglesia. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Amén. Entonces, en este contexto, el escritor empieza a hablar que nosotros debemos valorar la escritura y empieza a decir que nosotros debemos entender que hubieron personas que dicen en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos a aquel que amonesta desde los cielos. O sea, está hablando que nosotros debemos darle prioridad a la palabra del Señor y no desechar lo que está siendo exhortado de parte del cielo para nuestra vida. Ahora, no es que empiece abruptamente el tema en los hebreos, pero este pasaje es muy brusco, a mi parecer, porque tiene una violencia espiritual que nos invita a un cambio. Yo quiero tomar como texto áureo lo que es el versículo 28. No sé si usted tiene, a ver si podemos dejar siempre proyectado el versículo 28. ¿Fuera posible, sí? Donde dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Así que recibiendo nosotros, dice, un reino inconmovible. Hay otra expresión en la palabra del Señor que Él dice que nosotros somos embajadores de su reino. De hecho, las asambleas de Dios a los jóvenes le llama embajadores de Cristo, ¿no? Los embajadores de Cristo, porque de ahí viene este como logos o conocimiento espiritual que se pretende que cada persona, o especialmente que cada joven, sea un embajador del reino del Señor, ¿no? Que establezca la gracia del Señor. Mire, mi amado hermano, ya introduciendo este tema, nosotros debemos como creyentes valorar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y comprender que nosotros no estamos huérfanos y no estamos solos. Tú no estás solo, aunque muchas veces te sientas solo. Tú no estás huérfano, nosotros pertenecemos a un reino inamovible. Aleluya. Por eso les dije cuando orábamos hace un momento, necesitamos mayor revelación por medio del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede traer sobre nuestra vida la revelación necesaria para comprender lo que significa estar en el reino del Señor. Ya les hablé, les dije, no quiero que olvide, y por favor le ruego que usted ponga todo su esfuerzo en concentrarse y retener las ideas que son más importantes. Primero, ¿qué le dije? De que el reino está al alcance de todos nosotros. La idea anterior a esa fue que el Señor Jesucristo predicó el reino. Y que no solamente Él predicó el reino, sino que también le dije que el Señor nos enseñó a orar de que el reino del Señor venga y se establezca sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino no se establece en la vida del hombre de forma automática, sino que el hombre tiene que hacer oraciones y actitudes humanas
para que el reino del Señor se establezca. No es solamente con orar el Padre Nuestro como papagayo que el reino de Dios se va a establecer y va a funcionar en nosotros. El reino de Dios necesita que nosotros despejemos nuestra vida espiritual para recibir lo que es del cielo, para recibir lo que es del Señor. Fíjense que esto tiene un símil también en el mundo espiritual cuando estaba María y José buscando un lugar para que viniera Jesús. Ya que estamos en el mes de diciembre, donde nosotros recordamos, a lo mejor no es la fecha, la discusión teológica de los grandes teólogos, ¿cierto? Sabemos que no es la fecha, pero es un momento que el ser humano se ha detenido para reconmemorar, ¿cierto? Y recordar que Jesús nació, que el Hijo de Dios vino a este mundo y nos vino a nosotros a bendecir nuestra vida. María y José estaban ellos buscando un lugar donde nacer y no había lugar. No había lugar para que ellos pudieran estar y para que su mujer, que ya estaba con dolores de parto, pudiera dar a luz el Hijo de Dios. José sabía que lo que María portaba no era natural. Él sabía por parte del cielo, por la enviación divina de los ángeles, de que lo que venía ahí era algo totalmente sobrenatural, pero para lo sobrenatural no había lugar. Pero José buscó el lugar donde él podía dar a luz lo sobrenatural. La función nuestra como siervos de Dios, como pastores, la función nuestra como iglesia de Dios es buscar el lugar para que el diseño de Dios se establezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le va a dar ese aplauso al Señor? Amén. ¿Qué quiere decir también eso? Que humanamente no van a haber comodidades para que el reino de Dios se manifieste. No van a haber comodidades en lo humano, sino que nosotros debemos hacernos lugar aunque sea en un pesebre. Entonces, si los padres del primogénito de la creación tuvieron que hacer este esfuerzo, nosotros para manifestar el reino de Dios tenemos que hacer este esfuerzo. Amén. Tenemos que hacer este esfuerzo para que lo del Señor se desate y se manifieste en nuestra vida. Queda entendido y subentendido, correcto, de que no va a haber lugar en lo humano, pero nosotros, como así Jesús reprendió a los fariseos, a los saduceos, que eran sectas contrarias y que se unieron en contra de Jesús. Muchas veces los contrarios, como dicen algunos predicadores, se unen. Los que nunca se hablaron se unen en contra del reino para hablar de la gente que está a favor del reino. Los que tú nunca pensaste que se iban a unir, se unieron. ¿Para qué? Para hacer oposición. Pero a Dios no le interesa la oposición. A él lo que le interesa es que aún en el pesebre nosotros demos a luz lo que es del Señor. Amén. ¿Cuánto le aman al Señor? Entonces, mi amado hermano, a la luz de la palabra del Señor, vamos avanzando entonces en esta idea que tiene un sustento bastante profundo. Porque ahora lo que debemos entender de que cuando tú y yo damos lugar para que Jesús nazca en nuestro corazón, para que el reino de Dios florezca en nuestra vida, va a venir necesariamente la enviación de ángeles. El ministerio angelical va a trabajar con nosotros. Porque simplemente tú le diste lugar en tu vida a que lo del Señor se manifieste. Amén. Quedaron sorprendidos, ¿cierto? Recuerden la imagen, y está en la escritura. Usted lo puede leer profundamente en su hogar. En los evangelios sinópticos usted lo va a encontrar, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas. Usted va a encontrar esta enseñanza cuando nació. Dice que, ¿qué pasó las estrellas? Hubo una adoración y ángeles estaban adorando. Porque los ángeles van a hacerse manifiestos después que tú en lo humano hagas lo que tengas que hacer. Cuando tú en lo humano haces lo que tienes que hacer y agotaste los recursos y se dio a luz lo del Señor, entonces viene el ministerio angelical a trabajar y a poner su cuota de nivel sobrenatural. Y desde ahí viene donde algunos han escrito libros, ¿cierto? Me parece muy bueno el libro que dice
un reino sobrenatural, si no me equivoco, un reino inconmovible, un reino sobrenatural que es de Maldonado. Mire, ese libro es muy bueno, yo lo recomiendo, lo leí hace como 2 años, pero está muy bueno ese libro porque la verdad que es muy básico, pero abre el entendimiento respecto a la realidad del reino. Amén. Amén. No sé si alguien me entendió, pero bueno, amén, gloria a Dios. Amén. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mi hermano amado, la palabra inconmovible en el original tiene que ver con algo que significa no sacudirse, algo que no se sacude, algo que no se mueve. Y la primera vez que aparece esta palabra se encuentra en el libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 41, que es cuando nosotros encontramos el naufragio de Malta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hechos capítulo 27. Te adoramos, Señor. Amén. Versículo 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento de la vela de la proa, ¿cierto? Dice, enfilaron hacia la playa. Pero, dice, dando en el lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Amén. Perdonen que me equivoqué en leer, ya tengo que, ¿cómo se dice? Cambiar los lentes, de cerca, de lejos un lente, de cerca otro lente. ¿Ya? Y cuando empiezo a predicar no se nota, pero ya cuando vamos avanzando, cuando ya se adaptó, ahí se nota. Bueno, ¿qué dice entonces el versículo 41? Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada, ¿cierto?, quedó inmóvil. Cuando dice que quedó inmóvil, o sea que ya no se movió del lugar en medio de lo demás. O sea, ¿cuál es el contexto? El mar, la tormenta era tan grande, pero lo que manejaba el barco quedó inmóvil. Y aunque en el exterior, ¿cierto?, hubiera una forma de viento huracanado tan fuerte, no hubo forma de destrabar lo que se había trabado. Entonces, esa misma palabra de inconmovible es la que encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere en nuestra vida remover aquellas cosas que son movibles para poner en nosotros lo inconmovible. Hay muchas cosas en nuestra vida que son movibles. Personas, lugares, afectos que a veces pensamos que están correctos y no están correctos. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien dice aleluya? Amén. Por eso la expresión dice, el versículo 27, vuelvo a Hechos, de 12, 27, dice, a esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Mi hermano, para hacer lugar en nuestro pesebre, necesitamos permitir que el Espíritu Santo saque todo lo movible en nuestra vida. Porque tu corazón y mi corazón viene a ser un pesebre, mi hermano. Porque no es un lugar digno de que un reino santo, un reino eterno y un rey santo y un rey eterno entre en un corazón de un hombre o de una mujer que no tiene nada de santo, nada de bueno, por causa del pecado. Porque la palabra de Dios dice que esta naturaleza pecaminosa entró sobre la humanidad por el pecado de los primeros hombres que no fueron buenos mayordomos en el Edén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué le estoy enseñando entonces, mi hermano? Que si tú y yo no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, rasgando de nuestro corazón las cosas que son movibles,
no podemos instaurar en nuestra vida la gloriosa presencia del reino de los cielos. Muchas personas desean la unción y no es malo, el poder y no es malo, porque la palabra de Dios nos muestra que nosotros podemos acceder a todas esas cosas. Dice que todo aquel que busca el reino de los cielos, todas las cosas le serán añadidas. Aquel que busca, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y de qué estamos hablando ahora? Del reino de los cielos. Pero para que esa búsqueda sea efectiva, necesitamos mover en nosotros este reino que es movible. O sea, necesitamos erradicar de nuestra vida toda nuestra naturaleza pecaminosa que no es conforme. Por eso dice mi hermano, y acá tengo anotado una cosa que me pareció interesante cuando lo estaba recibiendo de parte del Señor. Nosotros tenemos que remover de nuestra vida todo lo que sea humano. Si nosotros no removemos todo lo que nace del hombre, mi hermano, muchas veces influencias familiares o eclesiásticas no son productivas para la vida del reino. Porque el reino no tiene que ver ni con lo familiar ni con lo eclesiástico. El reino tiene que ver con personas que se han dejado usar y limpiar por el Señor. Entonces el Señor quiere que nuestra vida, si tú tienes hambre del reino, ¿hay gente del reino aquí o no? Si tú tienes hambre del reino, lo que necesitamos hacer es permitir que el Espíritu Santo saque todo lo humano de nosotros. Y luego, cuando Él saca todo lo humano de nosotros, podemos experimentar la restauración del reino en nosotros. O sea, Dios no va a restaurar tu personalidad, tu mente, tu vida, o lo que tenga que restaurar si tú no sacas las cosas que son movibles, o sea, las cosas que no son eternas. Muchas personas vienen a la iglesia y están con una postura apática, con un pensamiento indolente, y están sin temor del Señor y quieren recibir la manifestación del Señor, pero ellos no son capaces de mover sus pensamientos, su corazón a lo que el Señor quiere. Permanecemos en la palabra, permanecemos en la oración, conmovidos con cosas que son movibles. Permanecemos apáticos, enojados, a lo mejor con las personas que nos topamos, o amargados, porque la amargura, mi hermano, es un mal terrible. La amargura es un mal que a cualquiera nos puede sobrevenir y el Señor nos libre del espíritu de la amargura, mi hermano. A veces cuando uno ve ciertas circunstancias, lo primero que viene sobre el hombre es la amargura y uno no la reconoce. Es un sentimiento de insatisfacción. Y la insatisfacción, mi hermano, lo que hace es limitar el reino de Dios. No provoca que el reino de Dios fluya, como dice la palabra de Dios, como ríos de agua viva. Porque lo que el Señor busca, y lo que quiere decir en el Salmo 42, yo ando como el ciervo que brama sobre las corrientes de las aguas, lo que está diciendo es que, usted sabe que el aullido del ciervo es potente, es tremendo. Lo que quiere decir es que el hambre por el Señor y por lo espiritual debe ser mayor que lo temporal. Amén. Entonces lo que está acá diciendo el libro de los Hebreos es que el Señor tiene que remover en nosotros. ¿Dónde está el fundamento? Vamos a Jeremías, capítulo 1. Ya que estamos tan metidos en esto profético, ¿cierto? Un pasaje muy conocido, Jeremías, capítulo 1. Mi hermano, yo le voy a ser bien sincero, ¿eh? Muchas veces yo me limito en el conocimiento, porque a veces, no sé si todos, porque uno como maestro tiene que tener la capacidad de que todos logren algún conocimiento, pero en este último tiempo he sentido parte del Señor que debo soltar el conocimiento. Si hay 2 o 3 ahí con esa hambre, con esa inquietud espiritual, lo voy a soltar, amén. Y que sea una responsabilidad de la iglesia cuidar el conocimiento y aumentar el conocimiento, amén. Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Ok, ahora entendemos el libro de Hebreos, que debemos sacar lo que es movible para tener lo inmovible, que es la unción del Señor, la gracia de Dios, el reino de Dios. ¿Dónde nace esto? Cuando Dios le da una palabra a un profeta.
Y al profeta que unge, que es Jeremías, le dice, mira, yo a ti te escogí del vientre de tu madre, te vas a enfrentar a esto, a esto, a esto. Pero tu propósito en la vida va a ser este. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ok, hay reinos. Aunque tú no los conozcas y seamos ignorantes y vamos una vida tan superficial, hay reinos que se mueven. Sí, el reino del dinero, el reinado de la vanidad. El mismo infierno es un reino. La hechicería es otro reino. Yo te he puesto sobre reinos. No sé si hay alguien aquí que esté recibiendo esto. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Y luego dice, dos palabras positivas. Vas a edificar y vas a plantar. Pero la primera tarea para el profeta era que él tenía que hacer, hija, derribar, destruir, arrancar todo lo que no era del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en tu vida y en mi vida y por ende en el ministerio, lo primero que debemos hacer es no cansarnos de arrancar lo que no es de Dios, de aplastar lo que no es de Dios, desarraigar todo árbol que ha sido plantado lo que no es de Dios, porque lo que ocurre en el mundo espiritual, que aunque nosotros soltemos, fíjense, estamos soltando una palabra de Dios totalmente profunda en esta tarde. Dice la palabra de Dios, en la parábola dice que en la noche, después que el sembrador sembró la semilla, ¿quién vino en la noche? ¿Y qué puso? Cizaña. O sea, cuando tú no estás despierto espiritualmente, cuando tú estás durmiendo espiritualmente, viene el enemigo y pone la palabra sembrada, cizaña, para que la palabra sembrada no dé fruto. Es por eso que debemos tomarnos mucho tiempo en el mundo espiritual para desarraigar lo que no es de Dios. Es por eso que de repente tú estás bien con alguien y viene un pensamiento, un sentimiento, pero yo sí estoy enojado, o esto. Y te acuestas y te levantas con el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo viene para destruir, anular las relaciones. Porque hay relaciones que son de victoria, mi hermano, y hay conexiones que son de reino. Y en las conexiones que son de reino, el enemigo lo que quiere es destruir esas conexiones. Porque más son dos que uno, dice la palabra. ¿Hay alguien que tiene oídos espirituales? Entonces tú no tienes que permitir que el Señor rompa conexiones de reino sobre tu vida. Porque el reino de Dios es grande, es tremendo. Para eso debemos entender. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, muchas cosas, ¿cierto? Pero una de estas es que acá lo que dice el Señor al profeta, debemos arrancar, destruir, y esto por ende es la remoción de lo humano. Una vez más nos encontramos con la remoción de los humanos. Y esto que también es lo que dice acá, que es el tema espiritual es una fuerza dinámica. O sea, lo que el espíritu está haciendo es una fuerza dinámica, es una fuerza constante que va a provocar por ende un conflicto en nuestra vida, en nuestra mente, y que nosotros por causa del Señor debemos aprender a discernir. Que estoy orando y que oré en delante, le dije al Señor, Señor, danos espíritu de discernimiento. Amén. Necesitamos discernir lo que es del Señor. Ahora, para no hacer tan larga esta prédica, regresemos al libro de Hebreos, porque aquí podríamos estar ahora escudriñando la Escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 12, ¿cierto? Ya hemos hablado acerca de la remoción, que para ahí tenemos para hacer mucha más profundidad, pero aquí hay gente madura en el Espíritu y va a escudriñar la Escritura. Amén. Versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, nosotros, que aún tenemos cosas que deben ser movidas, hemos recibido un reino que es inconmovible. Venga sobre nosotros tu reino. Hágase, Señor. Mira, ¿qué es lo que nos garantiza que el reino se active en nosotros? La siguiente frase del Padre Nuestro, como lo hicimos recién. Venga sobre nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad.
Lo que a ti te garantiza contar con el patrimonio del reino inconmovible es hacer siempre la voluntad de Dios. Si tú y yo nos alejamos de la voluntad del Señor, en todos los preceptos, decretos y estatutos y ordenanzas que el Señor nos ha dado, nosotros no tenemos garantía que el reino esté con nosotros. Mira, tú te das cuenta cuando el reino está contigo, cuando tú vas a un lugar y la gracia de Dios va contigo. Cuando las puertas se abren, cuando los demonios se sujetan a lo que tú estás haciendo, cuando la gracia de Dios es tan abundante en tu vida que el Señor derrama bendición sobre tu vida. Es porque el reino de los cielos está activo. ¿Sí? Entonces, para vivir en los milagros del Señor, nosotros necesitamos vivir en el reino del Señor. Porque hay milagros que son por misericordia, que son los de gracia, y hay una vida de milagros, que es otra cosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los esporádicos por gracia y misericordia son los que Dios te estás mal, Dios te sana, te levanta. Pero eso no te garantiza que si tú te portaste y caminaste en desobediencia, que la próxima vez Dios te sane y te levante. Pero si tú permaneces en la voluntad del Señor, te garantiza lo que dice en Romanos 8:38, a los que aman a Dios, y esto es a los que conforme fueron llamados al propósito de Dios. O sea, vivir en el reino y sometidos a la voluntad de Dios garantiza el patrocinio del cielo sobre tu vida. Gloria al Señor. El siguiente punto para mantener el reino de Dios inconmovible en nuestra vida es lo que dice acá. Tenemos que tener gratitud. Tengamos, dice, gratitud. ¿Lo leyó conmigo, versículo 28? Tengamos gratitud, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La forma de mantener el reino no solamente es la voluntad del Señor y la obediencia, sino que el sistema de la gratitud. Si nosotros no tenemos y no practicamos la gratitud, como le enseñé algunos jueves, ¿cierto? El gozo, la alegría, es muy difícil que nosotros, mi hermano, podamos mantener, porque el reino de Dios no está en la boca de la gente que habla amargura, que habla pobreza. Mientras tú menos hables de la pobreza y tú hables más de la prosperidad de Dios, más se va a activar el reino de Dios, porque todo es un tema de fe, en el fondo, de fe, pero es por el sistema de la gratitud. ¿Hay gente aquí o no? Amén. Aleluya. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esa es la cláusula chica para que el reino de Dios siempre esté contigo. Gratitud, servirle al Señor con temor y con reverencia. Bueno, vamos a dejar para el próximo domingo la segunda parte, mi hermano. Amén. Amén. Me quedo con la mitad de la prédica, pero esa ya es costumbre mía. Lo voy a dejar con hambre. Amén. Lo podemos tomar el jueves o lo podemos tomar el domingo en la tarde. Amén. Lo importante es que vamos a seguir en la búsqueda de la palabra del Señor. Espero, mi hermano amado, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Que nunca deje de orar que el reino de Dios venga sobre su vida y que haga lo que tenga que hacer usted para mover lo terrenal y para instaurar sobre su vida el reino eterno. Amén.